Eh, Buenas tardes, profesor. En esta tarde le vengo a exponer mi tema sobre el software que vamos a crear para un restaurante llamado Esmeraldeñito. Estamos por la etapa 4, lo que es seguimiento y control, monitorear los indicadores clave de gestión. Dice que en este punto hacemos una referencia a monitoreo de cada una de las fases, la cual le vamos a determinar cuál es el porcentaje de cada una de ellas, ¿no? Tenemos los responsables, la fase, la actividad, recursos y monitoreo. El responsable Amadeo en la parte de análisis, lo que es descubrir las necesidades del cliente, utilizamos cuadernos. Brian Gaspar, mi persona, cada análisis, reunir el equipo de trabajo. Como recurso tenemos WhatsApp, la otra actividad es estrategia de trabajo, está al 100%. Cuaderno esfero, la otra fase es análisis del entorno, que está al 100%, cuaderno esfero, computadoras y lacto. Analizar el sistema propuesto por el cliente, también está al 100%, cuaderno esfero. El monitoreo que se hizo fue que se encuentra completa al 100%, ya que no tuvimos mayores problemas en el desarrollo e implementación de esta fase. La otra fase también está compuesta por mí, Brian Gaspar, responsable, fase de diseño, lo que es el diseño de los datos, tenemos diseño de los datos que está al 80%, recursos Firebase, Angular, computador, Lacto y Google Drive, ¿no? En diseño arquitectónico tenemos lo que es Java, está al 70%, computadoras, Lacto, etcétera. Tenemos diseño de la interfaz, que está al 70%, tenemos lo que es JavaScript, computadoras, Lacto, hosting, dominio y código QR. Y diseño de procedimientos, que está al 90%, computadoras y lactos, JavaScript en los recursos, ¿no? Y como monitoreo tenemos que se encuentra no se encuentra aún completada y le calculamos que esté un 80% por el motivo que hubo ciertas desviaciones, no tocó cubrir y reemplazar. En la parte de desarrollo, en la fase de desarrollo tenemos lo que es Alexander Castillo, que está encargado en la implementación, que está al 70%. Los recursos que utilizaron aquí son JavaScript y Lacto. Beatriz Solí en la fase de desarrollo, que es la compilación, también está al 70%. Se utilizó JavaScript computadora. Dice monitoreo, que en esta fase está al 70% porque tocó resolver problemas de reconstrucción de datos y diseño de la interfaz para seguir con el proceso. Tenemos el informe 1, que son los antecedentes sobre los monitoreos de los indicadores clave de gestión, el objetivo, referencia sobre el seguimiento de las tareas de gestión. Se informarán y adjuntarán todas las actividades de recursos responsables que gestionaremos en el transcurso de este punto, ¿no? La actividad es elaborar un informe en la cual estén implicados todos los puntos. Los responsables son Brian Ospar, Amadeo, Alexander Castillo, Beatriz Solís, ¿no? La fecha es el 24 del 04 del 2023, actual al 25/04 del 2023. No, el informe de la fase tenemos, como informe tenemos la fase, actividad y recursos. En la fase dice que la fase de análisis está al 100%, la actividad que todas las actividades de esta fase están completadas en su totalidad sin ningún problema. Los recursos, en su mayoría en esa fase se utilizó lo que es cuaderno, esfero, WhatsApp y Lacto. En la otra fase tenemos la fase de diseño, que se encuentra en un intervalo de 80%. La actividad que en esta fase se encuentra en un punto casi a la mitad, ¿no? Porque tocó rediseñar los datos y corregir algunas desviaciones que hubieron. Los recursos que utilizaron los elementos clave fueron JavaScript, computadoras, hosting, dominio y código QR, ¿no? En la fase de desarrollo está el 70%, porque tocó restaurar algunos puntos para poder avanzar, ¿no? En los recursos usamos los siguientes, que son JavaScript y computador. La conclusión que el proyecto en su actualidad se encuentra en un 70% por las pequeñas desviaciones que hemos tenido en la fase de diseño, la cual logramos restaurar ciertas partes con el fin de seguir a cabo el proyecto. Como segundo punto tenemos gestión de entregables, que es monitoreo de entregables. Describir los servicios cuantificables que deben proporcionar al finalizar el proyecto. Tenemos la fase de análisis, los entregables, descubrir las necesidades del cliente, reunir el equipo de trabajo, estrategia de trabajo, análisis del entorno, análisis del sistema y como ven aquí están las fechas de los entregables.
que es del 3 de mayo a, del 3 de mayo, que se entregó descubrir la ansiedad del cliente y cada una de las fases están detalladas en la fecha, así mismo diseño de los datos. Se entregó el 31 de mayo del 2023, así mismo diseño arquitectónico, se entregó el 11. Entonces, esos son los entregables que se dio en cada subfase de la fase de diseño. Asimismo, el desarrollo, como pueden ver, entonces seguimos. Tenemos el informe 2, dice los antecedentes sobre el monitoreo de los entregables, objetivos, referencias sobre los entregables, descripción, informar la fecha en la cual se iban a dar a conocer los entregables. En la actividad, elaborar un informe por los entregables que se iban a entregar al cliente, como ven los integrantes, informe, fase, actividad y descripción, análisis, descubrir las necesidades del cliente, reunir el equipo de trabajo. Toda esta fase se entregó en esta fecha estipulada aquí, que es el 27/03 del 2023. La fase de diseño, toda esa fase de diseño se entregó lo que es el 13 de abril del 2023. Dice que en esta fase se alberga un porcentaje del 70% y no está completa en su totalidad por las desviaciones que tuvimos, ¿no? Y tocó hacer una nueva estructuración. Asimismo, desarrollo, implementación y compilación. Se entregó los entregables el 24/04. Dice que esta fase tuvo un poco de retraso inesperado por la problemática que tuvimos con el diseño de la interfaz y el diseño de datos, la cual nos dejaba ejecutar correctamente el proceso. Con conclusión, tenemos que el informe nos da un resultado que la fase de diseño tiene un retraso leve, gracias a la desviación que tuvimos en la fase, la cual no deja de ejecutar el procedimiento de desarrollo. Seguimos con el tercer punto, que es el monitoreo del consumo del proyecto. Una pequeña descripción, que es gestionar y controlar el proyecto en ejecución, según la idea básica de comparar su desempeño efectivo con los planes y medir resultados, ¿no? Tenemos aquí una división, que es una pequeña tabla para representar el consumo, ¿no? Que es fase, actividad de monitoreo, gasto, no gastado y costo, ¿no? En la fase de análisis tenemos descubrir la necesidad del cliente, como gastamos $10 y ocupamos todo. El costo total fue de $10. Asimismo, reunir el equipo de trabajo, gastamos $5, pero su costo fue $10. Que ese sobrante se va a ocupar en otras cosas que más adelante les voy a explicar. Estrategia de trabajo, que el gastado $10 y el costo fue $10, ocupamos todo. El análisis del entorno, gastado $15, pero costó $20 y sobró $5. Analizar el sistema, gastado $10 y costó $10 en total, así mismo, ¿no? En la parte de diseño de datos costó 20 y su costo fue 20 en total. Diseño arquitectónico costó $225, no, costó $225, gastamos, pero en total costó 450 y sobró 225. La diseño de la interfaz costó 20, diseño de procedimiento costó 80, en la implementación también costó 150 todo, y compilación también. Da un total de 719, más lo que sobró, ¿no? Lo que sobró, lo no gastado. En total el proyecto cuesta $964, ¿no? Nos da el mismo resultado, el mismo valor que especificamos en la parte de arriba del proyecto. Bueno, el informe dice antecedentes sobre monitoreo del consumo del proyecto. Dice objetivo, informar todo el consumo del proyecto. La descripción, informar todos los recursos y los valores que gastamos de cada uno de ellos, ¿no? Elaborar un informe para el consumo que se ocupó en cada una de las fases. Los responsables ya saben. Tenemos un pequeño informe y una tabla donde vamos a especificar la fase y la descripción. Análisis, dice que en esta fase de análisis logramos calcular entre todos, gastamos un subtotal de $80, pero en la subfase reunir al equipo costó $10, pero solo ocupamos 5, ¿no? En análisis de retorno costó $10, pero solo ocupamos 5, dando 1 por completar la fase, ¿no? En la fase de diseño, por esta fase y sus actividades, tenemos un subtotal de $590, la cual la actividad de diseño arquitectónico gastamos 450 y solo ocupamos 225. Y como tuvimos algunas desviaciones en esta fase, logramos cubrir el restante. Para el desarrollo de esta fase y sus actividades, hemos logrado un subtotal de $314, en la cual se ocupó
todo en su totalidad para el capital, ¿no? La conclusión, tenemos en la actualidad $20 que sobró en la fase de análisis que podemos utilizar en cualquier ocupar otro método o recursos que nos parezca en el transcurso del desarrollo, ¿no? Como otro punto tenemos monitorear la relación tiempo, ¿no? Nos permite comprender el estadio en el estado en que se encuentra el proyecto en su momento determinado. Por otro lado, también ayuda a buscar nuevas soluciones en caso de que algo marche mal, ¿no? En la etapa de análisis tenemos políticas implicadas, que son las personas involucradas y todos aquellos que tengan responsabilidades sobre el desarrollo del software, deben optar los lineamientos contenidos en la presente política con la finalidad de cumplir con los pilares de seguridad y la información del desarrollo de aplicaciones. La fecha, la fecha de entrega fue del 2 de mayo del 2023 hasta el 23 de mayo del 2023 y esta fase logró unos 18 días en entrega, ¿no? El monitoreo y aplicar esta política nos ayudó a que el equipo de trabajo esté más comprometido con el proyecto y vean que el software requiere un conocimiento claro, ¿no? En la parte de diseño ocupamos 4 políticas que nos ayudó a resolver lo que es el diseño de interfaz y diseño de datos, ¿no? Las problemáticas que teníamos. Y se debe recordar como regla de esta infraestructura que la capa superior podrá conocer a la capa que se encuentra en la nivel inferior a ella, ¿no? Entonces, tener una carpeta CRC donde se guarden todas las lógicas de negocio y así mismo, ¿no? Toda esta fase de diseño nos llevó un tiempo de 11 días que comenzó del 30 de mayo hasta el 17 de abril. Dice que el monitoreo dice que esta política nos ayudó a corregir las desviaciones que tuvimos en el diseño de datos y de la interfaz, la cual logramos hacer una infraestructura nueva y precisa, ¿no? En la fase de desarrollo tenemos 3 políticas que aplicamos, que es la actualización de herramientas, permite un rendimiento mejor, y compilar y revisar detalladamente los resultados que muestra el software, consultar los informes de todas las pruebas realizadas. Esta fase llevó un total de 6 días, comenzó el 17 de abril y terminó el 24 de abril, ¿no? Así que con estas políticas llegamos a una conclusión que podemos consultar los informes de todas las pruebas que hemos realizado para que se haga más fácil, ¿no? En este punto, las políticas son muy importantes y nos ayudaron a corregir ciertos errores que teníamos. Como informe 4 tenemos antecedentes del monitoreo del control tiempo, objetivo informar todo el tiempo implicado en cada fase desde el inicio hasta el fin. Descripción, informar todas las políticas que usamos para mejorar. Actividad, se establecieron políticas en cada fase. Informe, tenemos la fase y el monitoreo, análisis, dice que implicar una sola política nos ayuda a comprender la actividad, estrategia de trabajo, lo cual nos abrió nuevas perspectivas a la hora de implicar métodos. En la parte de diseño, las políticas que implicamos aquí son 4, ¿no? Y pudimos lograr establecer una estructura más sólida para el diseño de datos y de la interfaz, la cual pondremos a entregar al 100% esta fase, ¿no? En la fase de desarrollo también se implicó la etapa ya que esta puede entregar, ya que logramos entender mejor la compilación del software, implicando la política número 7 y 8. Conclusión, dice que nuestro equipo de trabajo logró entender que las políticas empleadas en el proyecto fueron parte fundamental a la hora de mejorar y lograr entregar a tiempo los dichos integrales. Monitoreo de comunicación y desviación. La información que se obtiene es mucho más detallada, lo que pretende identificar medida cada una de acción repercute sobre el beneficio del proyecto, ¿no? Tenemos fase responsable de comunicación, actividades, desviación y monitoreo, ¿no? En la parte de análisis está el responsable de Amadeo Rivadeneira y Brian Gaspar. Tenemos la comunicación, cuaderno, esfero, WhatsApp, descubrir la necesidad del cliente, reunir el equipo de trabajo, estrategia de trabajo, análisis de entorno y análisis sistema por el cliente. En la primera desviación tenemos en la disponibilidad de necesidad, dice realizar malas entrevistas, ¿no? En la reunión del equipo de trabajo no asistieron a la reunión a tiempo, estrategia de trabajo, descuido en el proceso de planificación y planteamiento de objetivos. En otra tenemos la mala estructura a la hora de elegir el lenguaje de programación apropiado. Asimismo,
para que no se haga muy largo el video. Entonces vamos con la parte de monitoreo, de toda la parte de análisis que encontramos, monitoreo, algunas fallas. Entonces la fase esta está completada al 100%, pero no tuvimos ciertos inconvenientes a la hora de formular las necesidades que requería el cliente, ciertas responsabilidades de parte del equipo de trabajo. En la parte de diseño, estoy encargado de Brian Spark y los recursos que utilizamos son JavaScript, computadoras Lacto, hosting, dominio, código QR. Las actividades tenemos diseño de los datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz y diseño del procedimiento. En la derivación tenemos que en el diseño de datos es insuficiente administración de datos, administración de los riesgos, diseño arquitectónico, demasiados métodos en la estructura, o sea, sobrecarga de datos, diseño de interfaz, una estructura mal procesada y mala interpretación e interacción con la interfaz del usuario, ¿no? En el monitoreo tuvimos que la fase estaba en un 70%, no estaba completada, terminada, pero hubo problemas que nos llevaron al retraso. Por eso hubo una reacción rápida, la cual nos tocó recurrir a las políticas de proyecto y pudimos dar con los errores pertinentes, ¿no? En la otra fase de desarrollo tenemos encargado Alexander y Beatriz Solís. Ellos ocuparon JavaScript, computadora, etcétera, ¿no? Alexander está en la implementación, que son los errores en la mala comunicación, y Beatriz está en compilación, escribió mal una línea de códigos. Está completada en su totalidad. Si hubo errores en una palabra reservada mal escrita. Tenemos como informes número 5 los antecedentes sobre monitoreo de las desviaciones hasta las desviaciones de comunicaciones. Objetivo, informar sobre las desviaciones, descripción, informar las desviaciones que se presentan, actividad, conocer las desviaciones para implementar un monitoreo, el responsable Brian, como ven, y tenemos fase y descripción. En la fase de análisis tenemos que se tuvo una mala formulación de requerimiento pedido por el cliente. En la parte de diseño te dice una descripción que se presentó un mal análisis de la interfaz de usuario, la cual conllevó a la restauración de la arquitectura. En la parte de desarrollo no se interpretó bien el lenguaje de programación a la hora de colocar la palabra reservada, caso que nos llevó a tiempo de solucionar, ¿no? En conclusión tenemos que se representaron varias desviaciones en el proceso, pero el rápido accionar de los factores fundamentales que nos ayudaron a simplificar esos problemas. Tenemos como parámetro número 6, monitoreo a la puesta en marcha de acciones correctivas. Eliminar la causa de una conformidad detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Tenemos fase, responsable, actividad, desviación, acción correctiva y monitoreo. En la parte de análisis tenemos a Amadeo Rivadeneira, que es reunir el equipo de trabajo en la actividad, estrategia de trabajo y descubrir las necesidades del cliente. En la desviación tenemos que no asistieron a la reunión a tiempo y la acción correctiva, volver a plantear una hora de encuentro, ¿no? Estrategia de trabajo, descuido en el proceso de planificación y planteamiento de los objetivos, reformulación de los objetivos, nuevo planteamiento en la planificación. Descubrir la necesidad del cliente, realizar una mala entrevista, volver a plantear una sección de entrevistas. El monitoreo que se dio aquí fue que se estableció otro horario y hubo sanciones para los que no cumplieron, el equipo no tenía una visión clara de la estructura de trabajo y hubo una mala interpretación de los parámetros solicitados. Acá mismo continuamos con la parte de diseño, encargado Brian Spar, actividad de diseño de los datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz, insuficiente administración de los riesgos, demasiados métodos para la estructura de datos, la estructura de diseño está mal procesada. La acción que tomamos fue volver a la estructura de base de datos, clasificamos los datos de la base de datos por fase, porque había una sobrecarga de métodos, y crear una interfaz de usuario que sea fácil e interactiva. El monitoreo dice que en esta fase hubo muchos problemas a la hora de definir la estructura base de una base de datos y nos llevó a tiempo entregar completamente esta fase. En la fase de desarrollo tenemos a Alexander, que es la implementación y compilación. Como ven, la desviación fue de errores en la mala comunicación. Tuvimos que crear excepciones para poder implementar y compilar. Compilación, escribir mal una línea de código, darle una profunda revisada al lenguaje de Java. En esta fase alberga pocos errores, por la cual nos tocó crear métodos de excepciones para que no arroje errores y podamos ejecutar bien el programa, ¿no? Como informe número 6 tenemos
monitorear las puestas en marcha de acciones correctivas, objetivo, informar sobre las acciones tomadas, descripción, informar todas las desviaciones en las acciones respectivas que tomamos, actividad, monitorear las acciones para un mejor desarrollo del proyecto. Encargado, como ya les dije, ahí están, informe, se divide en fase y descripción. El análisis dice que volvimos a reunirnos con el equipo de trabajo, donde primero se volvió a plantear nuevos objetivos y una formulación de peticiones, ¿no? El diseño, en esta fase hubo un poco de demora porque no se estructuró bien la base de datos y tocó planificar un nuevo diseño arquitectónico, desarrollo e implementar bien las palabras reservadas y usar los métodos de secciones para la hora de compilar. Conclusión, dice, en su totalidad el proyecto y su fase se encuentran un 100% corregida y lista para que el cliente pueda observar su funcionamiento. Muchas gracias, profesor.